¿Por qué hay falsos amigos en español? Probablemente te has preguntado sobre aquellos falsos amigos que nos generan confusiones y malentendidos. Y no hablamos de personas. Cuando decimos falsos amigos, nos referimos a palabras similares entre dos idiomas, pero con significado distinto. Pero, ¿cómo nacen estas palabras parecidas entre dos idiomas? ¿Por qué significan cosas diferentes? ¿Cuáles son los falsos amigos más comunes del español? Quédate hasta el final y responderemos todas estas preguntas. Empecemos diciendo que las palabras parecidas entre dos idiomas se llaman cognados. Por ejemplo, en español a la parte final del día la llamamos noche. En italiano decimos notte. En francés, nuit, y en portugués, noite. Estos cognados aparecen porque los idiomas en cuestión comparten un origen en común. Por ejemplo, el español es una lengua romance, es decir, que proviene del latín. Otras lenguas romances incluyen al francés, portugués y el italiano, entre otros. Por eso la palabra noche se traduce de manera similar entre esos idiomas. En este caso, el latín es la lengua madre de estas otras lenguas. Veamos otros ejemplos de cognados entre estos idiomas. En español tenemos la palabra iglesia. Escuchemos su traducción en otras lenguas romances. En francés, église. En italiano, chiesa. En portugués, igreja. La palabra llave suena así en otros idiomas. En francés, clé. En italiano, chiave. En portugués, chave. Pero así como el origen en común de estas lenguas resultó en palabras similares entre ellas, con el paso del tiempo se han presentado variaciones. Bien es sabido que todos los idiomas, sin excepción, cambian con el paso del tiempo. Pongamos el caso del español que hablamos hoy en día, el cual es un tanto diferente al que se hablaba en los días de Cervantes o del descubrimiento de América. Pues estas transformaciones de los idiomas han hecho que las palabras similares entre ellos tengan un significado diferente. Por ejemplo, en español tenemos el término acostarse y en italiano la palabra accostarsi. A primera vista, una persona italiana que esté aprendiendo español pensaría que significan lo mismo, pero en realidad su significado varía. Acostarse en español es ir a la cama y en italiano accostarsi significa acercarse. Otro ejemplo es la palabra estafa en portugués. Su forma es similar a estafa en español, pero significa cansancio. Las palabras que son similares entre idiomas, pero significan algo distinto, las llamamos falsos cognados, o más popularmente se conocen como falsos amigos. ¿Cómo aparecen los falsos amigos entre dos idiomas? Según una investigación de la Universidad de Barcelona, existen varios fenómenos que se pueden presentar durante la evolución de palabras similares entre dos lenguas. Por ejemplo, la palabra exquisito entre el español y el portugués. En su versión original, en latín, exquisito significaba rebuscado, algo que había sido escogido. Pero en su paso al español y al portugués, su connotación cambió. En español, algo exquisito es algo de gran calidad, extraordinario. En portugués, por su parte, se refiere a algo extraño o raro. Otro fenómeno que da lugar a la aparición de falsos amigos es que una de las dos lenguas sí respete el significado original, pero la otra no lo haga.
Tal es el caso del término oficina entre el idioma español y el portugués nuevamente. En el idioma latín, oficina se refería originalmente a un taller o a una fábrica, pero en español su significado cambió y entendemos la oficina como un lugar donde trabajan empleados públicos o privados en el que hay escritorios y documentos. En cambio, en portugués sí se respetó el significado original. Hoy en día en portugués, oficina se refiere a un taller, en especial uno que se dedica a la reparación de automóviles. Finalmente, un caso interesante es el de palabras similares o incluso idénticas entre dos idiomas, pero con orígenes distintos. Tomemos la palabra lupa en español, la cual es idéntica a lupa en italiano. No obstante, en castellano, lupa es el instrumento que utilizamos para ver objetos más grandes. En italiano, lupa es la palabra para la hembra del lupo, es decir, loba y lobo. Sin embargo, la lupa española proviene del francés loup, originada en las lenguas germánicas para nombrar una especie de gema irregular. En contraste, la lupa italiana proviene del latín lupus, la palabra romana para lobo. Veamos ahora algunos de los falsos amigos más comunes entre el español y otras lenguas romances. En español, topo es un animal mamífero difícil de observar porque vive bajo el suelo, excavando hoyos. Pero en italiano, topo es un animal mucho más visible, aunque más pequeño. Nos referimos al ratón. De allí que cuando el muy famoso Mickey Mouse apareció en las pantallas de todo el mundo, los italianos lo llamaron Topollillo, ya que de nuevo, topo significa ratón en italiano. Si te está gustando este episodio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más contenido aquí en nuestro canal Pensando Español. En el caso del francés, también comparte con el español palabras que parecieran significar lo mismo, pero en realidad no. Por ejemplo, la palabra roman es similar a la palabra romano en español, pero son falsos amigos. Como dijimos anteriormente, tanto el francés como el español son lenguas romances, es decir, provienen de la lengua de los romanos, el latín. Pero para ser más acertados, es el latín vulgar el que dio origen a estas lenguas nuevas. Mientras el latín hablado por la aristocracia romana no cambió mucho, el latín de las personas de a pie fue cambiando poco a poco, dando paso a dialectos que no serían comprensibles entre ellos. En el caso de la palabra roman en francés, esta se utiliza para describir un tipo de narración literaria muy famosa y universalmente conocida, la novela. Como vemos, no hay relación con la palabra romano o romance en español. Como dijimos anteriormente, en ocasiones dos palabras pueden ser similares aunque no compartan un origen tan cercano. Por ejemplo, los falsos amigos entre el español y el inglés. Por ejemplo, la palabra discuss en inglés tiene una connotación de debate. Es semejante a discutir en español. Sin embargo, discuss significa hablar sobre una idea, un concepto, un diálogo. Pero discutir en español puede tener una connotación de choque, de enfrentamiento. Pero el caso del inglés es particular, puesto que, aunque es considerada una lengua germana más cercana al alemán, desde su comienzo se vio fuertemente influenciada por el latín, cuando el territorio británico fue invadido por los romanos. Luego, el francés aportó a su desarrollo tras la invasión normanda y posteriormente otros idiomas también dejaron su huella, como el español y el italiano. Por eso,
Entre el español y el inglés existe un gran número de cognados y falsos amigos. Pretend no es pretender, sino fingir. Fabric no es fábrica, sino tela. Y sensible no es sensible, sino sensato. Pero incluso cuando las lenguas son lejanas, también pueden surgir falsos amigos. Por ejemplo, en alemán existe la palabra Rathaus. Rat es una palabra muy común, pero no significa rata como pudiera pensarse. En realidad, Rat significa asamblea, consejo. Rathaus es el ayuntamiento de una ciudad. Similar situación se presenta con la palabra alemana Tor, T-O-R, que parecería significar torre en español, pero Tor en realidad designa una puerta, más exactamente una puerta grande, un portón, mientras que torre se traduce como Turm. Como vemos, existen diversos factores que intervienen en la aparición de falsos amigos entre dos idiomas. Razones históricas, sociales y culturales son las que han influenciado todos los cambios semánticos y lo seguirán haciendo. Por eso, aprender español desde el contexto se hace importante. Amigos, este episodio ha presentado información muy general sobre un tema que daría para toda una serie de capítulos sobre falsos amigos, pero es un buen acercamiento a este gran tema. Nos encontramos en un próximo episodio de nuestra serie ¿Por qué en español?, con curiosidades sobre nuestro idioma, aquí, en nuestro canal Pensando Español. Hasta pronto.